Se está grabando. Sí. Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde Oh, ya. Muy buenos días, amada familia. Buenos días, buenas noches, desde donde tú te encuentres. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a ese tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que cada día nos acercamos a la palabra no solamente para leerla como un libro cualquiera, sino para escuchar la voz del Señor y permitir que sea Él quien transforme nuestro corazón. Así que dispongámonos hoy en esa mañana porque la palabra de Dios siempre tiene algo de vida para nosotros. Amén. Padre, bendito y glorioso Dios, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Papá, venimos ante tu presencia con un corazón sediento, un corazón hambriento por tu presencia, por conocerte, porque esa relación pueda crecer aún más y más, mi Señor. Venimos aquí a buscarte, mi Señor, y sabemos por convicción que te estamos hallando, mi Señor, porque tú un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, auténtico y genuino, tú no lo desprecias, papá. Y sabemos que venimos ante ti porque tu palabra trae vida. Tu palabra es la que nos transforma, la que nos edifica, la que nos permite crecer, la que nos da dirección y propósito. Y es por ello, mi Señor, que te agradecemos. Agradezco por la vida de Raquel, de Celina, de Rocío, de Karen, de Rina, de mi esposa, de mi persona, de todas aquellas personas que no se han conectado, glorioso Dios. Que seas tú dándole esa fuerza y esa fortaleza, que seas tú levantándole de nuevo, que seas tú encendiendo el fuego de su corazón, bendito Padre. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Despierta esa hambre, que seas tú quitando todo espíritu de pereza, glorioso Dios. Que seas tú rompiendo esas cadenas de opresión, mi Señor. Aquellas personas, Padre, que se han quedado atrás. Es bueno conocer todo esto, Padre. Y es por ello que en el nombre glorioso de mi Señor Jesús, que seas tú cumpliendo con esa gran promesa de enviar ese gran consolador, ese Espíritu Santo que guiará a toda verdad, que levanta, que esfuerza, que motiva, que enciende. Quita de sus corazones todo orgullo, toda altivez, mi Señor, porque tú, mi Señor, eres el que nos das esa libertad espiritual. Nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esta mañana, papá, en esta mañana, mi Señor Jesús, te pido que seas tú derramando tu gracia y tu poder sobre nosotros, que seas tú dándonos entendimiento, discernimiento y comprensión de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y llega a lo más profundo de nuestro ser. Así que, Padre, mi Señor Jesús, siga haciendo la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por permitir nosotros disfrutar de tus riquezas, mi Señor Jesús. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos das nueva oportunidad de vida, de respirar, de levantarnos, de buscarte de todo corazón. Gracias por encaminarnos. Gracias por iluminar nuestro camino, mi Señor. Gracias por permitir que nosotros podamos confiar en el único Dios vivo y verdadero, tú, amadísimo Dios, Dios y Padre, mi Señor Jesús. Te amamos, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre amado. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con las citas de hoy, 30 de abril. Culminamos con este mes. Gloria a ti, Señor Jesús. Así Vamos es. a cerrar con broche de oro, con Jueces capítulo 11 desde el versículo 1 al capítulo 12 versículo 15. Hoy vamos a empezar con un libro nuevo, el cuarto evangelio.
y es el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 1 hasta el versículo del 1 al 28, Salmo 101 y Proverbios 14 del 13 al 14. Amén. Así que vamos a empezar con la gloria de mi Señor. Amén. Karen, ¿tienes forma de leer, Karencita? Jueces capítulo 11. Sí, señor. Que ya estoy aquí organizando la Biblia. Ah, ok. Y te cuento, Karen, que te felicito porque estás leyendo muy bien. Gracias. Sino que a veces me pongo nerviosa, no sé. No hay por qué colocarte nerviosa, es la palabra del Señor. Haz las cosas como para el Señor, que Él está ahí contigo, ¿oíste? Sí, señor. Amén. Jueces 10, Jueces 18 11, Karencita. a 11. Listo. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Em, Jefe, Jefté, Ga- Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad eh, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos para los hijos de Amón. contra, Jefté contra los dio hijos de Amón. contra los hijos de Amón. Jefté Te respondió, respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis al delante de la casa de mi padre, porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción. Y los ancianos de Galaad y respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas jau- caudillo, que, caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregaré, entregaré delante de mí. Seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si nos hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Hasta el
Sigue, mi hasta que niña, que ya hasta el 15. listo. Y envió Gete mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Gete, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y Jordán. Ahora pues devuelva en, en- en paz. Y Gete volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Gete ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de Bien. los hijos de Amón. Eso, muy bien. Gracias, Karencita. Reinita, versículo 16. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó. Por tanto, Israel en Cádiz. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, y no entró en de, de Armón, y no entró en territorio de Moab, porque Armón es territorio, Arnón, perdón, es que aquí se ve como que es Amón. Es Arnón. Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente acampó en Jaasa, y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jacob. Hasta Jaboc, perdón. Y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, de su pueblo de Israel. ¿Pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios. ¿No lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón
¿Ese sí es Amón o Arnón? Amón. Amón. Ese sí es Amón. No entendió las razones de Jefté, le envió, Te le envió. de que Jefté le envió. El voto de Jefté derrota de los amonitas. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y los ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijos ni hijas. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ay, Señor. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, que hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Amén. Amén. Muy es tremendo, ¿verdad? Guardijito. Muy bien. Rosy, capítulo 12 del 1 al 15. Ajá, gracias. Así dice la palabra de Dios. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros queremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendáis, díais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Gaalad y peleó contra Efraín. Y los de Gaalad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Gadad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Sibolet, y él decía Sibolet.
porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Ujú, Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. ujú. Ebsán, Elón y Abón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera. Y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Ujú. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón su Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, Rosy. Bueno, familia. En estos capítulos vemos la historia de Jefté, un hombre marcado por el rechazo. Y ayer tocamos ese tema, ¿verdad que sí, Rocío? De Sí. que, por ejemplo, ¿quién era Jefté? ¿Era hijo de quién? ¿De quién era hijo? De una madre que, Ramera. una madre ramera, ¿cierto que sí? Pero a través de ese rechazo que le hicieron a él, sus propios hermanos, hermanos medios, porque era hijo de una madre diferente por su padre Galad. Entonces, Dios lo llamó para liderar. Ahí sí, Dios lo llamó para liderar, mientras que Abimelech no había sido llamado para liderar. Entonces vemos ahí la gran comparación, la gran diferencia, mi Rosy, lo que estábamos hablando ayer, ¿sí? Eh, Dios puede escoger de lo más vil y menospreciado para poder avergonzar a los mismos sabios, ¿sí? Cuando Dios escoge de este lado, sin importar la condición, ni de dónde venga, ni de quién eres hijo, Dios conoce las intenciones de qué. Dios que conoce las de intenciones tu de qué. corazón. Del corazón. Dios conoce eso. Dios conoce cuál es el temor, cuál es nuestra fe hacia Él. Y eso era lo que tenía aquí Jefté. Jefté, antes de recibir el Espíritu de Dios, antes de recibirlo, era un hombre que confiaba en Jehová, un hombre temeroso de Jehová. Y simplemente, y simplemente podemos ver aquí eso de que cuando Dios escoge familia, eh, no hay nadie quien pueda quitarlo, pueda, como se dice, cambiar la postura de Dios. ¿Vieron? Entonces aquí su vida de Jefté nos muestra dos realidades. Por el lado, la gracia de Dios que levanta a quien el mundo desprecia, simplemente por su pasado o más bien por sus raíces, ¿cierto? Pero por el otro, el peligro de un corazón que aún siendo usado por Dios, toma decisiones sin sabiduría espiritual. Y también vemos cómo los conflictos internos entre el pueblo traen división y traen dolor. Y es por eso que este pasaje nos confronta profundamente. ¿Saben por qué? Porque no basta ser llamado. Hay que permanecer alineado con el corazón de Dios. Porque muchos son llamados, cierto que sí, pero muy pocos ¿qué? Los escogidos.
Una cosa es uno ser llamado y otra cosa ser escogido. Y todo esto, familia, todo esto apunta a Cristo, quien no solamente fue rechazado, sino que permaneció perfecto en obediencia al Padre. Recordemos que Cristo es nuestro verdadero libertador. Y aquí aprendemos que el propósito de Dios requiere no solamente un llamado. No, eso no solamente. Hay muchas personas que creen que son llamadas, pero otra cosa es cuando Dios lo escoge por la condición de su corazón, porque Dios le interesa es un corazón transformado. No solamente entender las cosas de Dios, tener conocimientos de las cosas de Dios, tener una gran experiencia de las cosas de Dios, sino que se necesita que pueda ser ese testimonio vivo y real de ese proceso y esa intimidad, esa conexión que hay entre Dios y esa persona escogida. Amén. ¿Sí entendimos hasta ahí? Rocío, Celina, hello. ¿Están por Sí, ahí? Mildred, ¿estás también por ahí? sí, Karen. sí, sí. Muy bien. Entonces, del versículo 1 al versículo 11, podemos ver aquí que que el mismo Jefté es rechazado por su familia, pero luego lo busca la misma familia para liderar, porque esa familia podía ver en Jefté grandes cualidades. Primero, Jefté era un hombre esforzado, dice el versículo 1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Entonces, primero que era un hombre esforzado, un hombre quizás disciplinado, un hombre con fuerza o un hombre con capacidad. Y dice el versículo 7 dice, y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Después de que lo rechazan, él sale y se va y ahora sí lo buscan para que venga, venga, ayúdenos, venga, defiéndanos. ¿Y todo por qué? Porque no había quizás otro líder como lo era Jefté, o un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre guerrero. No lo había, solamente este hombre. Porque cuando una persona confía en Dios, es totalmente diferente a otros. Pueden haber muchos líderes, pero hay uno, solamente uno, que esté con ese corazón alineado con Dios. Nada más ese uno hace la diferencia. ¿Oyeron? Y dice el versículo 11. Dice, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió. Oiga, el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces Jefté pues fue aquí echado por sus hermanos, marginado por su origen, pero cuando vino la crisis, aquellos que lo rechazaron lo buscaron, y esto revela que Dios no ve como el hombre ve. Lo que fue desechado, Dios lo levanta. Y es aquí donde Jefté acepta, pero algo, algo clave ocurre, algo sobrenatural. Y es que pone absolutamente todo delante de Dios, todo. Aquí vemos la gracia de Dios. Dios usa a quienes otros descartan. Y eso me recuerda muchas cosas a mí. Me recuerdan bastantes. Pero también vemos el inicio de un proceso donde el corazón debe mantenerse alineado. Me habla el Señor. No sé si te habla a ti, Mildred, si te habla a ti, Rocío, si te habla a ti, Karen, Celina. Así que quiero decirles algo. No importa lo que pasó en un pasado, por eso es que nosotros no podemos permitir que nuestra historia
de ese pasado defina nuestro destino. ¿Quién es el que define nuestro destino? Es Dios. Amén. Él es quien define ese destino. Entonces luego viene desde el versículo 29 al 40, donde dice lo siguiente. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, ¿sí? Aquí vemos algo muy delicado. El espíritu de Dios ya estaba sobre Jefté, pero aún así, él hace un voto que es innecesario. Mire qué importante nosotros poder tener discernimiento al momento de tomar decisiones o hacerle promesas o echar, eso es hacer un voto. Un voto es eso, como nosotros hacer una promesa ante el Señor o hacer una negociación con Dios. Algo que era innecesario. Promete algo que Dios no le pidió. Y esto muestra que no todo lo espiritual viene de Dios, familia. No todo. También puede venir de la misma emoción del ser humano o del mismo impulso humano, porque su voto trae consecuencias dolorosas, ¿cierto que sí, Rocío? ¿Trajo consecuencias dolorosas o no? Sí, Y era un hombre temeroso de Dios, y él sabía que debía de cumplir ese voto que le hizo al Señor, porque cuando Dios le da la victoria, gana la batalla, entonces lo primero que salió era su propia hija. Entonces, esto revela que podemos tener victoria externa allá en el mundo. Dios nos da esas victorias, pero aún así cometer errores internos, porque Dios no pidió ese sacrificio. Fue Él quien pidió ese sacrificio y eso fue una decisión humana. ¿Oyeron? Entonces, no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Debemos de tomar discernimiento, pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Y antes de hablar o de comprometerte, hey, busquemos la dirección de Dios. No caigamos en esos errores tan graves, que de verdad que son consecuencias nefastas. Bien. Y por último, el capítulo 12, del 1 al 7, podemos ver que las divisiones internas destruyen más que los mismos enemigos, ¿sí? Porque aquí después de la victoria de Jefté, en lugar de unidad, ¿qué pasó? Surge un gran conflicto. Efraín está reclamando con orgullo y Jefté responde con dureza. Y eso termina en una tragedia. Porque mire, el mismo pueblo entra en división. El pueblo peleando contra su propio pueblo. ¿Sabe qué significa la palabra Sibolet? Sibolet es el método usado para descubrir a un efraínita. Era la manera en la que pronunciaban esta palabra. Si la pronunciaban erróneamente por un sonido de como que con esa S en lugar de la SIH, o sea, ese era como el acentico, ese es como un acento simplemente. Ahí es donde los exhibía siendo un indicador único de su dialecto. Entonces la palabra Sibolet se convierte en una prueba, pero también en una sentencia de muerte. Y aquí vemos cómo el orgullo, la ofensa, la falta de sabiduría pueden destruir más que cualquier enemigo externo, porque la victoria se opaca por la división, familia. Así que tenemos que tener mucho cuidado, cuidar nuestro mismo corazón, la ofensa por los otros, tener que cuidar nuestras palabras, cómo las estoy soltando. Recordemos que tenemos que tener integridad.
La integridad es que aunque no, a mí no me vean, tengo que seguir siendo íntegro, tengo que seguir siendo leal, porque a mí no me ven, a mí no me escuchan, pero sí tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Amén. Eso es lo que pasa. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Entonces, son tres cosas aquí que nos enseña estos capítulos. Primero, es que Dios puede levantarte sin importar tu pasado. Aquí está este hombre, este siervo del Señor, que sigo caminando con él, con un corazón humilde y sencillo. Número dos, no tomes decisiones sin buscar la dirección de Dios. ¿Oyeron? Busquemos siempre la dirección del Señor. Dejemos a un lado el emocionalismo, el impulso humano y permitamos que sea Dios el que nos dé la dirección. Y número tres, cuida tu corazón para no caer en divisiones. Porque no es solo empezar con Dios. Cuando somos llamados es permanecer guiado por Él en cada decisión. Amén. Muy bien, vámonos entonces para Juan. Vamos a empezar con Juancho. Juan, capítulo 1, del 1 al 28. Celinita, ¿estás por ahí? Celina no está. Mildred, ¿estás por Amén, ahí? amén, amén. Es que Sí. estoy Sí, quitando eso. estoy. Ah, bueno, vas a leer 14 versiculitos, por favor, y Mildred 14 versiculitos. Amén. La palabra de Dios dice así. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ujú. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Pero el mundo, se saltó el 8, ¿no? ¿O sí lo leyó? no, yo creo que sí, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz Aquella de luz fondo. Ujú. verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo para él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y y los suyos no lo reconocieron, No, no le recibieron. perdón, no lo recibieron, gracias. Mas todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Amén. los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habló y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí. Sigue el versículo 15. Ujú. Ah, no, hasta el 14, sí. Gracias, Gracias por la oportunidad. Gracias. gracias, Eli. Mildred, 15. Amén. Amén. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Este es el testimonio de Juan
cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Donde Juan está bautizando. ¿Tienes algo que compartir de este pasaje, Mildred? Que es interesante el uno no adjudicarse cosas que no son de uno. Como Ujú, la gente cuando dice, yo estoy operando en milagros, yo estoy haciendo milagros, yo estoy haciendo, nosotros no estamos haciendo nada. ujú, Nosotros simple y llanamente somos representantes del Padre y quien ujú. hace el milagro es el Señor. Nosotros solamente somos un instrumento, Representantes mismos. Ujú, un instrumento no merecedor de hacer ese milagro, porque muchas veces juzgamos, fulano está haciendo esto malo y siempre tenemos a estar juzgando. Yo creo que la Biblia lo condena por todos lados y siempre caemos en juzgar a los demás. Y yo creo que no importa la condición de la persona, lo que importa es la fe del otro que hace que la mano de Dios se mueva a través de quien sea. Y yo ujú, creo que eso es bien importante, el entender cuál es nuestra posición y como dice él, nosotros no somos ni dignos de soltar su calzado. ujú. Amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias, Mildred. Selenita, ¿tienes algo que compartir de lo que leíste? Selenita, ¿estás Sí, por aquí ahí? estoy aquí. Lo que dice aquí es que en el principio ya era el verbo, o sea, antes de que existiera nada, nada ya existía Dios. Eso es lo que entiendo. Él existía. Los primeros dos, tres versículos me llaman la atención, me tocan a mí. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ujú. Entonces, todo, sin excepción, es creación de Dios. Y Muy Él bien. estuvo ahí desde el principio. Él estaba ahí. Muy Es- bien. Gracias. ¿Ves? Como él era al principio, mira que este Evangelio de Juan no comienza como quizás los otros, ¿no? Un nacimiento en un pesebre, sino que Juan empieza con una declaración. Yo lo digo que es una declaración eterna. ¿Por qué? Porque habla de Cristo. Y lo que está enseñando aquí Juan es prácticamente que Cristo ya existía desde el principio. Antes de que todo existiera, Cristo ya existía, porque estaba en el seno del Padre, ¿sí? O está en el seno del Padre, a la diestra del Padre. Y eso significa que estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Amén. La segunda persona de la Trinidad. Y aquí se nos revela a Jesús como el Verbo, la palabra viva, el mismo Dios manifestado. Amén. Y es por eso que este pasaje nos lleva a comprender que todo lo creado tiene su origen en Él y que en Él está la vida y la luz de los hombres. Y por eso también vemos aquí el contraste entre la luz
y las tinieblas. En Génesis capítulo 1, mire qué importante esa partecita. Génesis capítulo 1, del 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la tierra estaba ¿qué? ¿Cómo estaba la Hola, tierra? Hola. no había nada. Estaba totalmente desordenada y vacía, Desordenada, ¿cierto? desordenada. Desordenada y vacía. Y las tinieblas, o sea, estaban totalmente oscuridad, ¿sí? Lo que había era contrario a la luz. Entonces, por eso es que aquí, en esta parte, eh, vemos ese contraste entre la luz y las tinieblas y cómo el mundo muchas veces no reconoce a quien le dio origen. ¿Quién le dio origen? ¿Quién le dio luz a este mundo? Fue Dios. Y sabemos que Dios es una deidad. Sabemos que Dios, dentro del poder supremo de Dios, está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? No sé. ¿Sí? Luego, aquí aparece Juan el Bautista, no dándose el lujo o dándose al orgullo de decir que él era la luz, sino que era testigo de la luz. Y todo esto apunta a una verdad central. Jesús es el centro de todo. Amén. Él es el centro de todo. No es un maestro más como lo veían los mismos fariseos, los escribas, lo veían a él, aún le hacían preguntas, maestro, es que maestro y era toda la maestro, ¿sí? Sino que él vino, se hizo carne, Dios se hizo carne y vino a revelarse y a dar vida. Y es por eso que en este pasaje nos invita a reconocerle, a recibirle y caminar en su luz. Amén. Amén. En el principio él era el verbo. Mire cómo Juan inicia revelando quién es Jesús desde la eternidad. Él era, en el principio era el verbo. Y cuando estamos hablando del verbo, el verbo resalta la existencia eterna, ¿sí? La existencia eterna, que es Jesucristo. Y antes que existiera el universo, la segunda persona de la Trinidad siempre existió o siempre fue, como lo vamos a ver en el capítulo 8, versículo 58. ¿Ok? Entonces, a través de él fue hecho absolutamente todo. ¿Oyeron? En el versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por él y en él estaba la vida, dice en el versículo 4. ¿Sí? Y quiero que entendamos esto de que Cristo no es parte de la vida, Él es la fuente de la vida. Porque muchas personas admiran las cosas de Cristo, entienden la obra de Cristo en la cruz, pero no le conocen porque no saben de dónde viene Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue lo que dejó Cristo para venir a darte salvación a mí y a ti? A venir a darle luz a este mundo que estaba totalmente en tinieblas, estaba desordenada y estaba completamente vacía. Por eso tenemos que afirmar nuestra vida en Cristo. Porque fuera de Él no hay una verdadera luz. Sin él nada somos en este mundo. Amén. Y dice en el versículo del 6 al 13, dice que la luz vino, pero no todos la recibieron. Y aquí Juan presenta
a Juan el Bautista como testigo de la misma luz. ¿Sí? Dice, para que diese testimonio de la luz, dice el versículo, en el versículo 7, dice lo siguiente. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de quién? Testimonio de la luz. Pero mire lo que más me gusta a mí de todo, el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí es donde entra un punto bien importante y quiero hacerle la pregunta. ¿Ustedes creen que todos son hijos de Dios? Sí, No, yo digo que sí. Rosy, No todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. somos criaturas, mas no somos hijos de Dios. Yo digo que sí porque somos, pero no todos lo aceptan. Rosy dice entonces que sí, todos son hijos de Dios. Pues sí, porque Él nos creó a todos. No, la Biblia dice que solamente son llamados hijos de Dios los que lo aceptan. Todos los demás son criaturas de Dios. Ah, ok, gracias. Ujú. Una cosa es nosotros, mira, el tema es nosotros poder decir soy criatura de Dios, porque Dios nos creó. Pero otra cosa es cuando yo digo Dios es mi papá, tengo una relación con Él y sé que Él es mi padre, yo le escucho, yo le creo y yo le obedezco. Pero cuando una criatura no le conoce, antes lo rechaza, entonces no es llamado hijo de Dios. Porque mire lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero mire lo que dice el versículo 12, Rosy. Ujú. Mas a todos los que le recibieron, la única forma es de reconocerlo, aceptarlo, ¿sí? A los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer? Rosy, ¿qué significa creer? Aceptación, Aceptación, bien. ¿Aceptar qué? pues es que nuestro Padre, que Él es el único que reina. Él es el único que reina, el creador del cielo y de la tierra, el único que tiene autoridad de absolutamente todo, en el cielo, abajo del cielo, todo, ¿cierto? Y mire lo que dice, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. ¿Cuándo andamos en vida eterna? ¿Cuándo empieza nuestra vida eterna? Cuando lo aceptamos. Cuando lo aceptamos, lo reconocemos y vivimos en esa luz. Amén. Ahí dice lo siguiente, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en ese mismo momento. De resto, Rocío, perdón, para que lo puedas entender más fácil, ujú, nosotros somos hijos por adopción. Ujú. Nosotros no somos, somos linaje escogido, pero no somos linaje directo. Por lo tanto, es como si tú decir, esta persona me crió y yo decidí llamarlo mi papá, mi padrastro, pero tú lo decidiste. O cuando un padrastro te dice, yo quiero adoptarte, quiero darte el apellido y tú lo aceptas, entonces tú pasas a ser hijo de esa persona. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros cuando nos llamamos hijos. Es porque decidimos aceptarlo. Y es una decisión. Y cuando tú lo decides, entonces te conviertes en hijo. ujú. Para darte un ejemplo que lo entiendas más tangible. Gracias. Y es por ello, y esto nos revela una realidad que es muy triste. Mira, podemos estar muy cerca, podemos estar muy cerca de Dios, pero eso no nos garantiza un reconocimiento. O sea, nosotros somos hechos hijos de Dios o adoptados, como dice Mildred, como dice también la palabra, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la gracia de Dios. Y todo esto no es por un esfuerzo humano, no es porque tú te lo ganes,
sino simplemente, como dice Mildred, es una decisión que yo tomo en mi vida de aceptar a Cristo como mi Señor y mi único Salvador, y Señor es el centro de todo y quien tiene autoridad en mi vida. Amén. Muy bien, Ujú. entonces aquí son tres cosas. Primero, que nosotros entendamos que Cristo es el origen y la fuente de toda la vida. Dos, recibir a Jesús es quien transforma nuestra identidad. Todo esto se trata de identidad, Rosy. Sí, Criaturas o hijos. Estamos, si no estamos en Cristo, estamos en tinieblas, porque no hay forma. Estamos en el mundo o estamos bajo el reino de Dios. Y tres, tenemos que vivir como testigos de la luz y no como protagonistas, como lo leyó Mildred, ¿sí? De que no, aquí Juan el Bautista no se daba el reconocimiento, sino que reconocía a Jesús como el único Rey y Salvador. Amén. Muy bien, vámonos para Salmo, por favor. Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101 dice lo siguiente. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la hora de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Estas son las promesas de vivir rectamente. Las promesas. Y aquí nos habla prácticamente, familia, de cómo nosotros podemos reflejar el corazón de Dios en este mundo. Si andamos en el mundo de tinieblas, en el mundo de mentiras, el mundo de falsedad, el mundo de hipocresía, dice aquí, mire lo que dice el versículo 6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Y podemos nosotros tener cercanía hacia Dios y conocer muchas cosas de Dios, pero ese orgullo a veces obstruye nuestro caminar íntegramente con el Señor. Así que tenemos que nosotros entender que si andamos en perfección, andamos en Cristo, el Señor siempre va a colocar sus ojos en nuestra propia vida. Amén. Algo que tenga que decir Celina o Rocío, ¿qué versículo le llamó la atención de aquí? Bueno, muy bien. Vamos entonces para Proverbios, por favor. El que anda en camino de la perfección, este me servirá. Ujú, Y el que habita dentro de mi casa, no habitará el que hace fraude, el ujú. que habla mentiras, ¿no? No se afirmará delante de mis ojos. Ujú. Sí, pues sí.
Pues es que un mentiroso nunca, Ujú. nunca está, nunca debe de estar, ¿no? Entre, bueno, por lo menos en nuestra vida diaria, ¿no? Aunque digan, ah, es una mentira piadosa, pues mentira es mentira, Mentira ¿no? es mentira. Así es. Ujú. Muy bien. Entonces, mire lo que dice el versículo 8. Lastimosamente dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad. Bueno, muy bien. Vámonos entonces para Proverbios. Lo vas a leer, Rocío, por favor. Proverbios 14 del 13 al 14. Ok. Proverbio 14, el 13 al 14. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Ujú. Amén. ¿Qué significa esto para ti, Rosy? Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Ese no, no lo puedo detectar Comprender. bien, que Ujú. puede ser que a lo mejor estemos contentos, pero tengamos ahí algo, un Lee el dolor, una versículo pena, 12. ¿no? Lee el versículo 12 y ahí le da contexto a ese 13. Ah, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ujú. Y aún en la risa. Y aún en la risa tendrá dolor el corazón. Sí, es que exactamente, ¿no? Tenemos a veces ahí en el corazón algo que nos está lastimando, pero aún así podremos estar contentos. Pero ahí tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un duelo, no podemos a lo mejor estar contentos, pero pues seguimos teniendo ahí ese dolor en el corazón. Dice, Ujú. y el término de la alegría es congoja, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien está contento del suyo. Pues sí, Ujú. porque cuando nosotros hacemos el bien sin malas intenciones, pues creo que siempre vamos a estar plenos, ¿no? Sentirnos bien con nosotros mismos. Amén, amén. Ayer hablamos un poquitico de eso, Rosy, que hay que, quizás a veces nosotros pensemos que porque tengamos buena salud, porque estamos bien financieramente, porque tenemos buen trabajo, porque me estoy riendo, porque, oiga, estoy viendo una vida, wow, de color de rosa, pero el tema es cómo está mi corazón, ¿sí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Por qué será que con personas me puedo reír? En el mundo externo la gente me ve feliz y dichoso, pero en mi intimidad, conmigo mismo, en mis momentos de soledad, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué estoy acongojado? ¿Por qué me siento infeliz, abatido? ¿Cierto que sí, Rosy? Entonces, Ujú. a veces nosotros simplemente por una risa no tenemos que creer que todo está surgiendo perfecto. Y lo podemos ver en las redes sociales. En las redes sociales podemos ver todo el mundo lanzando palabras de consejo, palabras de felicidad, de risa, de prosperidad y que no, que venga, yo te motivo. Pero ¿cómo está tu propia vida detrás de esas cámaras? Exacto. ¿Cierto? No hay Por ejem- coherencia. por ejemplo, hoy aquí en México se festeja el Día del Niño. Entonces siempre decimos, ¿no? Que los adultos siempre debemos de tener un niño interior, el cual nos permita, pues, reírnos, sorprendernos, jugar, ¿no? Esa parte de mantener a nuestro niño, que es una persona limpia de corazón, de mente, ¿no? Ujú. Entonces, el poder que podamos tiempo para honrar la esperanza y encontrar sanación interna, ¿no? Amén, amén. Muy bien. Mírame. Y el 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. ¿Sí? Y este término también traducido, el que recae de corazón,
esto lo utilizó mucho los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y esta era una forma clara de ver quién era un hombre rebelde, un necio de corazón, es una aquella persona que siempre quiere más, quiere abarcar más, desea más cosas del mundo, aún sabiendo cuál es el camino recto, pero se va por otro camino, simplemente porque quiere, porque tiene un corazón necio, ¿cierto? Por eso es que lo hastía, por eso es que no se conforma con lo que tiene, por eso quiere aún más y más. Pero mira lo que dice, pero el hombre de bien estará contento de lo suyo. Cuando nosotros andamos con Dios, siempre andamos con gratitud. Gratitud, gracias Dios por lo que tú me das. O sea, no hay codicia, no hay avaricia en nuestro corazón hacia los placeres y las cosas de este mundo, sino que simplemente andaremos confiados en lo que el Señor quiere darnos diariamente, ¿sí? Entonces, el necio de corazón tiene dos características. Primero es desobediente y tercero es insensato, insensato por las cosas de Dios. ¿Oyeron? Muy bien. Hasta aquí terminamos, Padre amado, gracias te damos. Gracias por tu amor, por tu verdad, por tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas cada mañana, mi glorioso Dios. Gracias porque tú nos hablas de una forma tan literal, mi Señor, que nuestro corazón se siente reprendido por ti, Padre. Porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tú reprendes el orgullo, la altivez. Y entendemos, mi Señor, que es la única forma de nosotros poder sentir que tú estás haciendo la obra allí dentro, mi Señor, en nuestro interior. Padre, gracias porque hemos entendido, mi glorioso Dios, que no basta con ser solamente llamados. Lo que tú deseas, Señor, es que nosotros tengamos nuestro corazón alineado con el tuyo, permitiendo que seas tú transformándolo, Padre. Gracias porque entendimos, mi Dios, que no podemos andar bajo esos propios impulsos emocionales, mi Señor, no, porque a veces hacemos votos hacia ti que tú no quieres, así como lo que le pasó a Jefté, mi Señor. Por eso te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, ayudándonos a tomar decisiones bajo el discernimiento, Señor, mi Señor. Padre, gracias porque a través del Evangelio podemos nosotros entender que tú, mi Señor Jesús, eres el principio, Señor. Tú eres la luz, que todo fue creado por ti, que tú, mi Señor, eres la misma imagen del Dios vivo y verdadero. Entender, mi Señor, que somos testigos tuyos, así como lo fue Juan el Bautista. No somos nadie, somos instrumentos, somos embajadores, somos atalayas tuyos, mi Señor. Somos siervos, simplemente somos enviados por ti para llevar y darte a conocer a todas las naciones. Entender que tú viniste a este desierto de vida, mi Señor, a poder darnos vida y vida en abundancia, mi Señor. Gracias porque tú eres mi todo, tú eres mi centro, mi Señor Jesús. Gracias por hacer de mi vida una vida humilde, sencilla y conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque a través de este Salmo 101 podemos reconocer que tus ojos siempre van a estar con el íntegro, con aquella persona que ande por esos caminos de perfección, esos caminos que nos guían a la vida eterna, que nos prometen, Señor, estar a tu lado, nos prometen, Señor, poder estar allí entre millares y millares, esos ángeles cantándote eternamente, santo, santo, santo. Gracias, mi Dios, porque aquí nos confronta, porque saber que tú no estás con los altaneros, con los insensatos, con los hipócritas, con los fariseos, con aquellos que se creen sabios, mi glorioso Dios, sino con los humildes, con los sencillos, papá, de esos de corazón humilde. Gracias, Padre, y te pedimos que a través de esos proverbios, mi Señor, que seas tú dándonos ese discernimiento para saber cuál es nuestro estado, Señor, del corazón, no lo que quizás nosotros reflejemos al mundo, sino que a veces no entendemos quiénes somos, mi Señor, pero tú nos los harás saber.
Y así que te damos gracias por tu palabra y por esta mañana. Bendícenos y permite que en este día andemos conforme a tu voluntad, agradándote y complaciéndote en cada decisión que tomemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.